¿cierto? Pero sí, creo que es importante igual recordarle, así que un abrazo fraterno y un beso grande para todas las mamás que hoy día están presentes, ¿ya? Que el Señor les bendiga grandemente. Pero el Día de la Mamá no es solamente un día en el año, ¿ah? Para los hijos y los papás, ¿ya? Es para todo el año. Todo el año debemos estar recordando y dándole gracias al Señor por lo que Él nos ha dado, sobre todo a las mamás. Así que el Señor les bendiga grandemente. Y a los papás también, ¿ah? Para que no se queden picados. Así que, bien hermanos, en la palabra del Señor el día de hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes del libro de los Salmos. Así que voy a pedir que abran sus Biblias ahí en el Salmo número 28. Salmo número 28. No sé si se recordó anteriormente, antes de empezar el culto, que por favor sus celulares los pongan en silencio, ¿ya? Si no lo han hecho, por favor háganlo para que ahí no haya ruido, ¿cierto? Y no nos desconcentremos. Salmo capítulo 28. El Salmo capítulo 28 es un salmo muy, muy especial. Pero antes de empezar de lleno con el Salmo, ya hoy día no va a ser un mensaje muy largo, pero sí es importante recalcar algunas cosas con respecto a este libro, a este mensaje del Salmo 28, pero también partir primero haciéndonos una pregunta, ¿ya? Y quiero que ustedes se autopregunten, podríamos decirlo así, ¿cierto? ¿Qué hacer o qué hacemos cuando enfrentamos problemas graves, angustias, dificultades y nos sentimos amenazados por las circunstancias? ¿Qué hacemos? Pregúntense, ¿qué hago yo cuando yo estoy amenazado por las circunstancias de la vida? O también, ¿cómo reaccionamos? ¿Cierto? ¿O debemos reaccionar ante personas que se comportan éticamente incorrectas? Difícil pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos relacionamos con aquellos que éticamente se comportan incorrectamente a la luz de la palabra del Señor? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Esas preguntas creo que me gustaría que estuvierais dando la vuelta ahí en sus cabezas. Bueno, este Salmo, Salmo 28, que ustedes ya lo tienen en sus aparatos electrónicos, Biblia, está dentro de los tres salmos que hablan muy parecido o paralelamente de las mismas circunstancias que David estaba viviendo. Salmo 26, el 27 y ahora el 28. El 27 el pastor Rodrigo el domingo pasado lo exhortó, lo predicó, ¿ya? Y hay cierta hipótesis que algunos dicen que puede haber sido por la experiencia, lo más probable es que sí. La mayoría de los salmos de David fueron escritos por su experiencia, por lo que él estaba viviendo. Otros, con respecto a este salmo, habla mucho acerca de la persecución de Absalón. Y por otro lado, también algunos por ahí andan diciendo que era por alguna enfermedad. Bueno, ahí es un popurrí de cosas, pero lo importante de esto es entender que el contexto del Salmo 23, Salmo 28, me quedé pegado con el Salmo 23, lo prediqué hace un tiempo atrás. El Salmo 28 tiene que ver con una experiencia, con la vida misma de David, lo que él estaba experimentando en un momento determinado de la vida. Y a este salmo nos da una respuesta clara quizás a la pregunta que yo, o a las preguntas que yo anteriormente les pedí que en su mente reflexionaran o se preguntaran a ustedes mismos. Pero antes de empezar, sería interesante conocer un poquitito más de David o recordar David. Todos conocemos a David, ¿cierto? ¿Quién era el rey David? Pero yo no sé si le hacemos un perfil psicológico a David, ¿o no? Aquí hay hermanos que pueden tener esa experiencia de hacer ese perfil psicológico de David al leer los salmos. La verdad es que nuestro hermano David era muy complejo, ¿no? Si lo vemos de la perspectiva emocional, sentimental, intelectual, psicológica, era un varón, ¿cierto?, muy inestable, ¿o no? Si lo vemos así, ya veámoslo de la perspectiva psicológica. Inestable, ¿cierto?, emocionalmente, iba del gozo, de la alegría, al llanto, a la súplica, ¿cierto?, al clamor, después de repente estaba bien. Tenemos un rey David, ¿cierto?, que es complejo en ese aspecto. Pero una de las cosas que marcaba también mucho la vida del rey David era su condición. Él era un hombre igual que nosotros, caído, ¿cierto? Estaba en contexto de pecado. Y lamentablemente su comportamiento dejaba mucho que se desear en algunos aspectos, ¿cierto? Entendamos que sus relaciones interpersonales fueron muy nefastas. David para muchos sería un anti-ejemplo, quizás de pureza o espiritualidad, ¿o no? Sí.
Alguien que lea a David, que no conozca la Biblia, conozca el contexto cristiano, doctrinal, le diría a David, no, este compadre, para mí no es ningún ejemplo, digamos. Lo saco o lo saco de la hoja que tengo ahí porque para mí no sirve de nada. No voy a tener un ejemplo de espiritualidad o de comportamiento más o menos estable. Ese era David. Un hombre pecador igual que nosotros, ¿cierto? Lo interesante de esto, y que a veces nos hace un poquito de juego, es que el texto dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y para algunos algo eso sería locura, ¿no? ¿Cómo puede ser que David, un hombre, ¿cierto?, pecador, ¿cierto?, que mandó a matar a Urías, que cometió adulterio, que hizo un censo porque él quería poder, ¿cierto?, engañó ahí de alguna forma, trató de sacarse los pillos con el tema de Betsabé, ¿cierto?, y otras cosas más, miles de cosas más. ¿Cómo puede ser que este hombre tenga un corazón conforme al corazón de Dios? No me cabe en la mente. Pero esto es lo interesante del tema. Y esto es lo maravilloso, hermanos queridos, del texto bíblico o de la Biblia en sí. Que nuestra palabra, la palabra del Señor que se nos ha sido dada, no anda con cosas abstractas o bonitas, sino que es aterrizada y nos muestra un hombre que, aunque era pecador, era un hombre que creía y amaba a su Dios. Y que en el contexto de la caída era restaurado por Dios. Era un hombre igual que nosotros, tan pecador como cada uno de nosotros. El Salmo entonces deja ver a un hombre real, herido, conflictivo, necesitado de apoyo, y propenso muchas veces a quebrarse emocionalmente cuando siente abandono o peligro. Con tendencia a la ansiedad, al temor, al rechazo y a la inseguridad profunda. Nos sentimos medio identificados a veces, ¿no? ¿Cierto? Pero eso es lo interesante del tema. Que David, aún siendo así, su corazón latía por Dios. Y él entendía y conocía quién era este Dios. Y por eso construye un salterio, o la mayor parte del salterio, con esa perspectiva. Yo y mi vida es así, pecador, pero yo te conozco, Dios, y sé quién eres. Y sé que tienes misericordia de mi vida. Y ese es el Dios que hoy día actualmente se nos predica y el Dios que conocemos. Y el Dios el cual usted puede tomarse de la mano para buscar en él el auxilio oportuno que necesita su alma. A la luz entonces, hermanos queridos, de lo que acabo de decir, un poquitito haciendo un perfil general de lo que es nuestro hermano David, vamos a ver algunas cosas importantes que se conjugan en este salmo. Importantes obviamente en la vida de David y que son realmente parte de nuestra vida hoy. Solo dos puntos importantes vamos a ver el día de hoy. Uno que tiene que ver con cómo pasa, ¿cierto?, de la tristeza o del clamor o de la angustia, pasa a la alegría, al gozo y a la alabanza. Y confiemos en el Señor, hermanos queridos, que el Señor hoy día nos va a hablar. Primeramente a mí y a ustedes también. A todos los que hoy día nos acompañan en este culto hermoso para el Señor, a los que somos más antiguos, para los más viejitos, ¿cierto? Para que no me digan nada, pero también para los nuevos que hoy día nos acompañan. Vamos a orar primero, para que el Señor nos dirija en este momento. Amado Señor, bendícenos, guíanos, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a saber lo que tú quieres decirnos, Señor. Haz que nuestro corazón se abra a ti, Señor, y que escuchemos, Señor, palabra tuya, que reconforte nuestros corazones, que nos dirija, que nos muestre, Señor, el camino a seguir en momentos realmente que pueden ser muy complejos o son complejos en nuestra vida el día de hoy. Toca nuestros corazones, danos paz, danos calma, tranquilidad, para que podamos, Señor, salir con gozo, alegres, vivificados y dirigidos por tu Espíritu Santo, porque ciertamente tú vas a hablar a nuestros corazones. En tu nombre oramos, confiados en eso. Amén. Lo primero,
Un clamor en la angustia. Y el título del mensaje del día de hoy, que va a estar puesto ahí, ¿cierto, hermano? Está. Cuando Dios parece guardar silencio. Cuando Dios parece guardar silencio. Ya, ténganlo muy en mente. Lo primero que vamos a ver entonces, de versículo 1 a versículo 5, para que ahí lo tengan en sus Biblias y lo vayan leyendo, es un clamor en la angustia. Un clamor en la angustia. Cuando David compuso este salmo, está ciertamente pasando por complejo, una diversidad de cosas en su vida, un momento difícil. Las circunstancias de la vida eran adversas y David clamó en esa angustia y buscó la ayuda del Señor. Pero tiene un contexto, él estaba viviendo algo. Y del versículo 1 al versículo 5 nos muestra lo que él estaba viviendo en un profundo deseo de buscar a Dios y entender que Dios está ahí, aunque él sabía que estaba ahí, pero en su humanidad se sentía solo y abandonado y triste y buscaba el clamor de Dios. Y tenía miedo que Dios no le escuchara. Psicológicamente muestra una personalidad altamente emocional y consciente de su vulnerabilidad, y es por eso que comienza mostrando el Salmo, ahora de la perspectiva espiritual, que él clama a Dios. Lo que notamos aquí primeramente, hermano, ahí en sus textos, lo tienen muy ahí claro, es que David estaba rodeado de personas impías, rodeado de personas que estaban experimentando actitudes que no eran conformes a lo que Dios quería. Y que a la vez también estaban experimentando o iban a experimentar el juicio de Dios por lo que estaban haciendo. David describe a estas personas como los malos o hacen maldad, dice el texto bíblico. Y el versículo 3. Y la palabra en hebreo, rachá, describe a los habitantes de Sodoma y Gomorra. O sea, la maldad que tenían ellos no era cualquier maldad, no era que, no sé, yo me llevé un lapicito, yo hablé mal de un hermano, yo me comporté mal, grité, hice algo malo que no era bueno delante de Dios. No, la palabra acá estaba reflejando la maldad de los hombres en ese momento que estaban con él o que le rodeaban desde la perspectiva inmoral, tal como Sodoma y Gomorra. Ustedes conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Y saben cómo Abraham también ahí intercedió, ¿no? Igual que, ¿se acuerdan cuando vimos la vigilia Moisés intercediendo por el pueblo? Abraham también intercedió por Sodoma y Gomorra. Interesante el texto, no sé si se recuerdan ustedes cómo era el texto, ¿cierto? En el cual va Abraham y le dice, oye, pero si hay 50 justos, ¿los vas a destruir igual? Al final cuando uno lee el texto es muy interesante y entretenido, digamos, de verlo, porque y da un poco así como de vergüenza ajena o un poquito de sentimiento encontrado, porque al final lo que hace es que, ¿y si hay 10? Pasa de 50, 40, 30, va bajando, llega a 10, y después, ¿qué es lo que hace el texto? ¿Qué dice el texto? Que Dios se va. Después que dice, ¿y si hay 10 justos ahí, vas a destruir igual? Y hay un silencio en el texto bíblico y dice que Dios se va. Es como que, es como decir, ya, me calmó la paciencia Abraham. Ya, me voy, ya, ganó Abraham. Pero lo interesante de esto es que, más allá de lo que puede provocar ese texto, es que los habitantes de Sodoma y Gomorra efectivamente vivían una inmoralidad profunda. Su corazón y su mente estaban lejos de cualquier cosa que estaba bajo los parámetros de Dios. Él describe a estas personas que estaban ahí alrededor de él, de David, como estas personas malas, impuras. Esas eran las personas que le rodeaban y que hacían iniquidad, o sea, se dedican a las vanidades de la vida, que hacen maldad, injusticia grande o perversidad profunda. Bíblicamente hablando, representa el pecado arraigado, premeditado y torcido que afecta a generaciones. Eso era el corazón en el cual los hombres que estaban alrededor de David, ¿cierto?, estaban viviendo o estaban actuando. Terrible, ¿o no? Así era el ambiente que estaba viviendo David. Y una característica particular del comportamiento de estas personas es que dice que hablaban paz con sus prójimos, pero la maldad estaba en su corazón. Terrible. Porque mostraban una característica especial, pero por detrás eran otros. Su voz, su amor
irradiaban paz, hablaban de paz, pero al final, y dentro de ellos, su corazón estaba lejos, porque eran un corazón que estaba alejado de Dios, ya que buscaban sus propios deleites, que lo que ellos querían era satisfacerse a ellos mismos y no le importaban los demás, pero del corazón. Pero de la boca afuera era como cuando uno saluda, ¿cómo está? Súper bien, pero o sea, el corazón que estaba lejos de lo que ellos estaban representando al hablar de paz. Hablaban falsedad, cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doble de corazón, tal como dice Salmo 12:2. El Salmo 55 del 20 al 21 también nos menciona. Aquel ha extendido sus manos, dice el texto, contra los que estaban en paz con él. Ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, dice. Pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. ¿Qué está haciendo aquí David? Más allá de hablando o demostrando quién está alrededor de él, está mostrando claramente cómo es el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se aloja en el corazón del hombre cuando está sin Dios? Cuando busca sus propios deleites o sus propios deseos y va en pos de esos mismos deseos y deleites. Y que muestre una cara distinta, una cara muy diferente a aquellos que le rodean, pero su corazón está lejos de Dios, o está lejos de una verdad, o una realidad, o de una ética correcta. Es terrible cómo estaba David rodeándose con ellos. Jeremías también dice el texto que conocía también a estas personas, a esta gente así, cuando dice en Jeremías capítulo 9, versículo 8, saeta mortífera es su lengua. Engaño habla con su boca, habla cada uno de paz a su prójimo, pero dentro de sí le tienden emboscada. Terrible, hermanos. Lamentablemente dichas personas abundan en este mundo. El peligro para estas personas es que su comportamiento los hace estar bajo el juicio de Dios. Y Dios no tolera tal comportamiento, porque va totalmente en contra de su carácter. Dichas personas no hacen caso a las advertencias de Dios. Pasan por alto los juicios de Dios porque no conocen a Dios y necesitan efectivamente de Dios para conocer cómo es su corazón y transformar su corazón. Hacen vista gorda a los hechos de Jehová, a las obras de sus manos, como dice el versículo 5. Ellos conocían a Dios. Y el texto da a entender que parece que los que le rodeaban a David cuando hace este salmo no eran alguien que esté muy lejos de ellos, de él. Alguien o un grupo de personas que estaban muy cercanos a ellos. Porque habla de su prójimo, habla que de alguna forma conocen a Dios, pero aún así hacen vista gorda, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace David? Le dice, Señor, castígalos, porque hacen vista gorda de quién eres tú, de tus dichos y de las obras de tus manos. Pasan por alto todos los juicios anteriores del Señor y pretenden, o se jactan, mejor dicho, de que tales cosas no les sucederán a ellos. Y aquí David, claramente hay un miedo también. David era un hombre que también, igual que nosotros, tenía ciertos miedos. Y si lo vemos en el texto bíblico, habla de que, dice, no me juntes o no hagas que yo pase el mismo juicio que con ellos. Porque él estaba rodeado con ellos. Él tenía el miedo de que por el castigo que iba a hacer a todos aquellos que eran impuros o estaban alejados de Dios o que no cumplían su palabra, también él iba a ser parte de ese castigo. El texto claramente ahí lo dice. Sabía que estas personas merecían el juicio de Dios. Sin embargo, en este salmo hay una circunstancia muy interesante, como yo lo mencionaba. Estaba tan cerca de ellas que tenía miedo que el juicio de Dios sobre ellos le afectara a él también. David presiente una situación en la cual el juicio de Dios ciertamente caería sobre los malvados y podría afectarle. Tal como Sodoma y Gomorra afectó a Lot y a su familia, y el juicio de Dios también sobre Jerusalén afectó a Daniel y a sus amigos. Pero aquí viene algo interesante. Después de todo lo que acabamos de ver, después de todo el texto que sale ahí, viene un clamor del salmista. Viene un clamor íntegro y concreto ante una situación muy particular.
y viene aquí a pedir ayuda. ¿Cuántos de nosotros en un momento determinado de la vida necesitamos ayuda? Constantemente, ¿o no? No podemos nosotros ser autosuficientes y no somos autosuficientes porque necesitamos a alguien a nuestro alrededor o dentro de nuestro corazón que nos ayude en situaciones complejas en la vida. Y no solamente complejas, en cualquier momento de la vida. En tomar decisiones, en lo que vamos a hacer el día de mañana, en cómo me voy a relacionar con mi prójimo, qué va a pasar el día de mañana, necesito dirección del Señor. Más aún, obviamente, en las situaciones más complejas. Necesitamos ayuda constante. Y esa ayuda viene del Señor. Y viene David, fuerte, claro, con personalidad, sabiendo que es de Dios, a clamar, a pedir ayuda. David clama, es decir, el texto en el original conlleva algo que es mucho más profundo que gritar o pedir ayuda. Habla de que viene del profundo del corazón de David, desborda todos sus sentimientos para pedir ayuda a su Dios. Él grita, Señor, ayúdame, necesito de ti, porque solo no puedo. Y lo hace de lo profundo de su corazón. Pide socorro. ¿Es posible que alguien me pueda traer un vasito de agua, por favor? ¿Sí? No tan fría, un poquito tibia. Gracias, muy amable hermano Pablo. Tan servicial nuestro hermano Pablo, ¿no? Y viene entonces del profundo de nuestro corazón. Ah, que hay agüita. Ya, bueno. Mejor dos que uno, ¿no? Gracias. Gracias, hermano Pablo. Bien. ¿Dónde estábamos? Acá. Entonces viene David a pedir ayuda, un socorro de lo profundo de su corazón. Y clamar es pedir con vehemencia. Es gritar, es llamar. Pidió a Dios que escuchara sus ruegos. Toda esta situación que estaba viviendo, dice el texto, a ti clamo, Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo. Y ahí viene el tema del título, ¿no? Cuando creemos que Dios parece guardar silencio. Pero Dios no guarda silencio. Nosotros creemos que guarda silencio porque queremos así la respuesta. La queremos al tiro, ya, ahora, ojalá para ayer. Pero Dios sabe los tiempos y las sazones en las cuales Él obra en nuestra vida. El punto es que si sabemos tener confianza en que Él va a responder, no importa el momento y el día y la época. Se puede demorar un par de segundos, se puede demorar un par de días, un año, 2 años, y a lo mejor se puede demorar varios años. Pero la respuesta del Señor siempre viene. Y esa es la confianza que usted y yo debemos tener. Aunque usted ore, había una pregunta en la vigilia. ¿Cuánto debemos orar? ¿Cierto? ¿Hasta cuánto debemos orar por algo? Hay que orar sin cesar. Eso le dijo a sus apóstoles. Orar sin cesar. El Señor en tu corazón te dirá hasta cuándo terminas de orar. No tú, no el vecino, no el hermano, ni el pastor ni los presbíteros. El Señor en tu corazón te dirá hasta cuándo orar, pero no debes dejar de orar. Entonces lo que viene a hacer aquí Jehová con David es a mostrarle que Él le responde en momentos de angustia. Entonces, dice el texto, no seas sordo para conmigo, o como dice otra versión, no te desentiendas de mí. Que significa, no te quedes en silencio. Tal como dice también Salmo capítulo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, dice el texto? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y si vamos al Salmo 22, 1 y 2, que es el link o es lo que de alguna forma prefigura lo que Cristo en un momento determinado dijo, cuando dice el texto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesucristo dijo eso desde su humanidad, obviamente, desde su momento de dolor. Y eso es natural en el hombre. No debemos sentir vergüenza si en un momento determinado sentimos miedo o nos sentimos solos como David. Pero inmediatamente después de eso
no debemos quedarnos en eso solamente. Como buenos creyentes que creemos en quién es Dios y le conocemos, inmediatamente debe cambiar nuestra mente y corazón. Y aunque nos sintamos solos, venir inmediatamente a nuestro corazón que no, Señor, no estoy solo, tú estás conmigo. Tú estás conmigo en las buenas y en las malas. Donde voy y donde no estoy, ahí estás tú. Eso es lo que nos quiere decir el Salmo. Eso quiere decirnos el texto. Él está con nosotros. Por lo tanto, nuestra condición es normal. Él conoce nuestra humanidad. Por algo Él cuando vino, no vino solamente a mirar un poquitito su creación, cuando Él se encarnó, cuando Él se hizo igual a nosotros, cuando Él vino y pisó la tierra, ¿cierto?, física, la cual Él había creado antes, Él vino no solamente a mirarte o a mirarnos en cómo estábamos comportándonos. A ver si en una de esas mejor dejo que Dios les castigue o vaya a juicio. Él vino porque Él quería conocer a su pueblo, a sus hijos, y sentir profunda empatía en el dolor y el pecado en el cual estaban. Él se acercó a su pueblo, se acerca a sus hijos para conocer su corazón y sentir más amor y empatía y dolor por ellos. Por eso Él se encarnó, para después entregarse por completamente en la cruz y por gracia regalarnos una salvación tan grande y hermosa, gratuita, sin mérito alguno, sin hacer nada a cambio. Nos regaló la salvación por pura gracia y por puro amor, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Jesús cuando viene, efectivamente hace eso. Ve tu condición, conoce cómo eres tú, sabe lo que estás pensando ahora, sabe lo que estás pensando que vas a hacer después, sabe que estás pensando que un ratito más vas a comer un asado, no sé. Sabe todo nuestra mente, sabe todo lo que hay, sabe nuestros pecados y debilidades. Sabe que el día de hoy tú te acercaste acá, a este templo, con una problemática. Sabe que a lo mejor te costó venir porque tuviste un problema en la casa, porque a lo mejor tienes problemas en el trabajo, con un hijo, con una hija. A lo mejor tienes problemas matrimoniales. Él conoce nuestra condición. Y Él es misericordioso también, siempre en esa condición. Y su gracia opera aún en cómo estemos, porque ahí Él empieza a trabajar en tu vida. Por lo tanto, debes entender y debemos entender que Dios está aquí y está en tu corazón y quiere restaurar tu vida y quiere cuidarte y quiere ayudarte y quiere guiarte. Y por eso el Salmo nos dice que cuando Él clama a Dios pasa algo tremendo. Aquel que en un momento determinado David en el Salmo al principio decía: Dios, no me abandones, no guardes silencio, viene acá y ve a un Dios que efectivamente no guardó silencio, que estuvo ahí escuchando el clamor de David, escuchando cómo él se sentía, su corazón, su mente, su cuerpo, y va y actúa con gracia y con amor. Y es por eso que viene el grito de confianza en Dios. Ese grito de confianza en que Él está ahí. Y va el tema, el texto entonces a decirnos que cuando Él clama y le dice: este es mi Dios, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. El primer sustantivo de ese texto en hebreo es os, que significa fuerza, pero no cualquier fuerza, no una fuerza débil, un poquitito de levantar esto, sino una fuerza tremenda, una fuerza que es sobrenatural, una fuerza que no tenemos nosotros. Es esa fuerza que solamente Dios te puede dar cuando estás mal. Porque cuando estamos mal, realmente muy mal, y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor lo han vivido, a veces no dan ni ganas de levantarse. No dan ni ganas de salir adelante. Dan ganas solamente de echar todo a la borda y dejar todo botado, porque no hay fuerzas para seguir adelante. Yo sé que muchos de nosotros nos ha pasado eso. Pero ¿quién nos da ese os? Esa fuerza sobrenatural para salir adelante, para levantarnos, para mirar adelante y decir: Jehová es mi fortaleza, en Él puedo confiar, y me levanto con esa fuerza que yo no tengo. Ese es tu Dios, hermano. Ese es el Dios por el cual tú vienes todos los domingos a escuchar la palabra de Dios. Ese es el Dios por el cual tú lees la Biblia todos los días, si es que la lees. Si no la lees,
léela. Porque ahí vas a encontrar a ese Dios. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Es la fuerza. Ellos el pueblo de Israel, habiendo sido testigos de los eventos relacionados, por ejemplo, con el cruce del Mar Rojo y el juicio de Dios sobre el ejército de Moisés, de Egipto, del faraón, Moisés y el pueblo de Israel también cantaron: Jehová es mi fortaleza, y es mi canción. Por lo tanto, fíjese que interesante, porque aquí hay unos resultados tremendos cuando Dios escucha la voz de sus hijos clamando por ayuda. ¿Y qué pasa? Tres resultados. Fue socorrido. Fue socorrido. La persona que confía en Dios, hermanos, nunca será avergonzada. La ayuda siempre va a venir. Siempre va a venir la ayuda de lo alto. Solamente usted tiene que confiar. Otra cosa que sucedió ahí, como respuesta de Dios a la súplica y al clamor de David, es que David hizo algo interesante. Se regocijó en su corazón. Porque vio cómo Dios se acercó ante él. ¿Y qué hizo? Le alabó. Cuando el corazón confía en Dios, hermanos, puede experimentar el gozo del Señor. Aún en medio de las circunstancias más adversas. Más adversas. Cuando usted ve la mano del Señor, su corazón debe de sentir gozo y alegría. Y la otra es que Él dice: con mi cántico, dice, te alabaré. ¿Cuántas veces hemos hablado en reuniones, ¿cierto?, en cultos o en vigilias acerca de cómo el hombre debe alabar a Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante las misericordias de Dios? La alabanza continua. La alabanza continua se resume en muchas cosas. No solamente cantar con instrumentos, con voz fuerte, ¿cierto?, sino que la alabanza se refleja en toda nuestra vida, en todo nuestro sentir. Yo camino alabando a Dios. Yo sirvo y alabo a Dios en mi trabajo, yo alabo a Dios en mis estudios, con mis relaciones interpersonales. Yo alabo a Dios. Mi vida es un momento de alabanza para Dios por sus misericordias que se renuevan día a día, como dice Lamentaciones. ¿Cuánto alaba usted? ¿Cuánto alaba usted? La principal problemática del corazón del hombre, aún el creyente, que vive siempre triste, siempre amargado, siempre complejo, siempre angustiado, es porque su corazón no alaba a Dios constantemente. Y no le busca, como David le buscaba constantemente. Así que si tenemos esa línea continua de tristeza, de angustia, de amargura, de depresión, analicémonos y hagamos que esa línea sea hacia arriba, porque esa línea hacia arriba es tener gozo y alegría. Y el gozo no es algo momentáneo, es algo constante. Ánimo, hermanos, también a confiar en Dios. Y David lo que hace, él en su texto al final no se queda solamente con este mi Dios, yo clamé, Él me respondió. ¿Qué es lo que hace? También intercede por su pueblo. Él era el rey, ¿o no? Rey. Él tenía que preocuparse por su pueblo. Pero también, para preocuparse por su pueblo, tiene que él estar bien también, ¿o no? Tiene que buscar a Dios y confiar en Él. ¿Y qué es lo que hace después de todo este clamor y esta respuesta de Dios? Dice, habla por su pueblo. Y el texto que dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. Por lo tanto, esto no es solamente individual, parte en lo individual. Mi relación con Dios es individual primero. Yo no vengo el día domingo a una actividad cualquiera en la semana para encontrarme con Dios, para que yo cuando salga del día domingo, salga de una actividad de la iglesia, me olvide de Dios. No. Usted debe cultivar una relación con Dios todos los días. Caminar con Dios todos los días. Pero a la vez también tiene que pedir a Dios también por aquellos que están alrededor suyo. En especial para con aquellos que son hijos del Señor, sus hermanos en la fe, el pueblo espiritual, el Israel espiritual. Por lo tanto, también es algo comunitario. David intercedía por su pueblo. Él quería que su pueblo sintiera las bendiciones de Dios.
Por lo tanto, usted y yo, hermanos queridos, también debemos orar a Dios, entendiendo que este Dios nos responde, ciertamente, y nos va a responder en lo individual, pero también en lo comunitario. Por lo tanto, la iglesia debe orar. Por eso hacemos vigilia, para que como congregación, como cuerpo, comunidad, oremos juntos los unos por los otros. Pero no se debe quedar ahí. Usted debe llegar a su hogar y seguir orando por su iglesia, por sus hermanos. Por eso hay momentos de intercesión. No solamente en la congregación, como el día domingo, también hay en los grupos pequeños, ¿o no? ¿Cierto? Una de las cosas que el consistorio quiere poner énfasis es en la oración. Hay oración el domingo en la mañana, hay oración en el culto, hay oración en los grupos pequeños, pero no se queda ahí, hermanos queridos. Usted debe orar en su casa. Ore por su pueblo, ore por sus hermanos, ore por aquellos que están alrededor de usted. Todos tenemos necesidades y todos necesitamos de Dios. Busquemos a Dios. Hermanos queridos, después del clamor y la angustia, David termina adorando entonces, porque comprende que Dios sí escuchó su voz y fue su fuerza y su escudo. Por eso este texto nos llama a confiar en Él. Aun cuando el corazón tenga temor o no vea respuestas inmediatas, tenga la certeza de que Dios está ahí. Él no guarda silencio cuando usted clama a Él. Él tiene su oído atento a su corazón. No tenga miedo de orar. No tenga miedo de hablar. No busque palabras bonitas y frases preciosas para orar. Abra su corazón. Eso es todo. Esa es la oración. Y entréguele todas sus necesidades, todos sus problemas. Y dele gracias a Dios también, porque es con acción de gracias también, por todo lo que el Señor le ha dado. Él sigue siendo, hermano, la fortaleza de su pueblo y el salvador de sus escogidos, sosteniendo a su iglesia en medio de un mundo lleno de inseguridad, confusión y maldad. Los textos del Nuevo Testamento nos mencionan constantemente que vendrán cosas peores. Peores. Incluso dice el texto que aún los mismos cristianos huirán o negarán su fe. Será complejo. ¿Y cómo vamos a enfrentar eso? Hoy día no estamos viviendo eso quizás. Algunos quizás a lo mejor son más dramáticos y dicen, sí, estamos viendo ya el caos, las últimas cosas de este mundo. Pero ¿cómo vamos a enfrentar situaciones complejas en nuestra vida si nuestro corazón está lejos de Dios? ¿Cómo usted va a enfrentar las dificultades que vienen mañana? Porque podemos salir hoy día con gozo y con alegría, habiendo haber escuchado la palabra de Dios que nos fortalece, pero quizás cuando lleguemos a la casa tenemos una dificultad, o tenemos un problema, o algo nos va a pasar, o mañana en el trabajo algo va a pasar, o voy a llegar a mi trabajo y me van a despedir, o mañana voy a saber que tengo una enfermedad. ¿Cómo voy a enfrentar eso si mi corazón está lejos de Dios? Yo debo buscar a Dios constantemente. David lo hizo. Lloró, clamó y fue respondido. Y cualquiera que sea la respuesta, es una respuesta que es de bendición para nuestra vida. La oración, hermanos queridos, para concluir, debe llevarnos a la confianza. David, antes de actuar, oró. La gratitud también debe combatir y combate ciertamente la desesperación. La madurez espiritual piensa también en otros. Hermanos queridos, al final, el Salmo en toda su magnitud y en todo lo que hemos hablado, hemos escuchado de él, nos enseña que la vida espiritual auténtica no consiste en ausencia de lucha, porque la vamos a tener, sino en llevar cada lucha delante de Dios hasta que el corazón vuelva a descansar en Él. Que el Señor nos bendiga. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Porque el día de hoy, Señor, tú conoces a tu pueblo hoy día reunido acá. Tú sabes, Señor, nuestras preocupaciones. Tú sabes, Señor, lo que nos duele. Tú sabes la tristeza que podemos tener. Tú sabes, Señor, cómo está nuestra familia, nuestro trabajo.
Tú lo sabes todo porque tú lo escudriñas todo y todo lo sabes. Pero también, Señor, sabes realmente que te necesitamos. Y sabes, Señor, que necesitamos que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas para poder confiar en ti. Vendrán luchas, complicaciones, tribulaciones, persecuciones. Pero ayúdanos, Señor, a descansar en ti. A caminar de la mano contigo, Señor. A alabarte, a vivir con gozo. Y que si en algún momento determinado estamos tristes, angustiados o atribulados, que tu Espíritu Santo, Señor, nos levante rápidamente para mirar y contemplar tu rostro y seguir caminando hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, porque a través de tu siervo David nos enseñas muchas cosas. Y nos enseñas, Señor, a entender que somos tus hijos, que tú no nos abandonas, que tú no guardas silencio cuando tus hijos claman y que tú, Señor, siempre estás intercediendo por nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Bendice este pueblo, bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, bendice a las visitas que hoy día nos han acompañado, Señor, también. Que tú hayas tocado el corazón de ellos a través de tu palabra y la dirección de tu Espíritu Santo. Y que nosotros, Señor, los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, también podamos, Señor, cultivar cada día más una fe y una dependencia en ti. En tu nombre oramos. Amén.